Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 17 tenemos como invitada a Monse Casarín. Ella es comunicadora, facilitadora creativa, tallerista, escritora y exploradora de la vida. Desde pequeña, el lápiz y el papel llamaron su atención. Empezó a jugar con las palabras, creando nombres y frases que le hacían sentido. A los 14 años empezó a escribir sobre sus emociones y pensamientos, convirtiéndolo en una práctica personal, y después descubrió que a eso se le llama escritura terapéutica. En el 2020 vio la oportunidad de crear Todos los días hay un motivo, un podcast en donde empezó a compartir algunos de los textos que había escrito, y se ha ido transformando como ella también lo ha hecho. Monse dice que escribir la conecta, y ese fue uno de los motivos que la condujo a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón. Entre las letras puedo reconocer los sueños que se asoman desde chiquita, y la escritura me ha regalado muchos, entre ellos uno muy especial: dar talleres. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Monse, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Víctor, muy buenos días. Bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast, muy emocionada, y a ver qué nos lleva el día de hoy en esta plática. Bueno, de inicio llegamos con algo de lluvia. En el puerto de Veracruz nos encontramos con lluvia y ya sabes que un poco de agua es una inundación total aquí en nuestro Veracruz. Y bueno, como se estarán dando cuenta, estamos rodeados de libros. ¿Alguien tendrá alguna idea de dónde nos encontramos? Nos encontramos en la librería El Vitral. Obviamente agradecemos a nuestra amiga Adriana, la cual nos permitió el lugar para poder grabar nuestro podcast. Cuando te contacté, me llamó mucho la atención mucha parte de tu trabajo, todo lo que haces. Incluso llegué a tu perfil por amigos en común. Okay. Y de repente había ahí cosas, y yo tratando de procesar, porque es un mundo nuevo todo este que estamos explorando. Pero a ver, platícame, ¿quién es Monse? En este momento de su vida, ¿qué hace Monse? ¿A qué se dedica? Así, a ver, vamos entrando en tema contigo. Híjole, esa pregunta sí, para mí hace unos años hubiera sido difícil contestarla. Y no te creas, hasta el día de hoy esa pregunta de ¿quién eres? Bueno, tú lo has dicho, soy Monse, y me gusta contestar diciendo que soy lo que elija ser. Creo que mucho tiempo me encasillé en ciertas etiquetas y realmente soy muchas cosas. Y bueno, una de ellas es justamente pues una mujer creativa. Yo lo veo por ese lado. Estudié comunicación, entonces también soy comunicadora. Soy muchas cosas y soy lo que elijo ser. En este momento de mi vida realmente me siento muy contenta por lo que me he permitido explorar y por todos los lugares a los que mi corazón ha decidido llevarme. Y bueno, uno de ellos es este lugar en el que nos encontramos, que es la librería El Vitral, que también estoy muy agradecida con Adriana, como tú lo dijiste, porque ella ha sido una persona clave como en este camino de hacer lo que mi corazón me ha dictado hacer, que han sido talleres de escritura, ¿no? Entonces, pues en este momento soy una emprendedora y una exploradora de la vida. Así me defino, al menos por este momento de la vida, ¿no? Entonces, soy esa persona, una exploradora de la vida, una creativa, facilitadora, tallerista y también escritora, por así decirlo. Me ha costado integrar esa parte de mí, como nombrarme como una escritora, pero ahí vamos. Soy una escritora. Dijiste algo del corazón. Sí. Últimamente ese tipo de frases o palabras son complicadas en una sociedad un poco superficial, o diría un bastante. O sea, hablar de seguir el corazón, de escuchar el corazón, suena como película de Disney. Sí. Incluso puede escucharse como algo sin sentido para algunos.
tu servidor, que está empezando en esta línea de escuchar un tanto lo que de repente llega a uno, me he dado cuenta de la riqueza que se encuentra en eso. Porque muchas de las veces, o casi siempre, somos para los demás, pero muy pocas veces somos para nosotros. Y entonces queremos tratamos de trabajar para conseguir lo que todos dicen que está bien, o buscamos las líneas o los proyectos de los demás, y cuando nosotros caemos a nuestra vida, nos cae una situación muy complicada, ¿no? Cuando dijiste esta parte del corazón, me llama mucho la atención, ¿no? Cuando encontré tu podcast, que aquí tengo el nombre, todos los días hay un motivo. Obviamente, empecé a ver, ¿no? O sea, me fui así, scrollé y me fui hasta lo primero, ¿no? Y me llamó mucho la atención esta forma creo que engloba lo que tú haces, el escribir, Sí. ¿no? Yo vengo de esta parte del arte que tiene que ver con la música, ¿no? Y de alguna otra manera mis descansos o mis formas de dejar ir las cosas o que fluya todo es a través de la música. Pero cuando encontré esta parte de escribir, yo nunca lo he hecho. Me llamó mucho la atención. Entonces, ¿cómo nace tu proyecto del podcast? Porque ahora sí puedo decir que estoy grabando con una podcaster. Ya estamos muy bien. Sí. Me da gusto eso, Monse. Muchas gracias, muchas gracias. Respondiendo a tu primera pregunta de hacer las cosas desde el corazón, creo que es más necesario en estos tiempos. Para mí ha sido un reto porque creo que desde chiquita he sentido como esa curiosidad, esa intuición que le llaman, esa vocecita que te dice por aquí y por acá. Creo que todas las personas tenemos esa voz, pero bueno, vamos creciendo y se nos van integrando muchas voces que ya ni sabemos cuál es la nuestra. Pero siempre está ahí esa vocecita, ¿no? Para mí esa voz es el corazón, que te dice por dónde sí, por dónde no. Incluso en los caminos donde puedas sentir que no es el tuyo, no son los tuyos, realmente tienen un aprendizaje. Para mí, hacer las cosas desde el corazón es esta parte un poco mágica, como dices, como muy Disney. Y creo que mucho tiempo tuve esta idea que todo se me iba a dar súper fácil, que todo se me iba a dar como las películas, que todo iba a tener y a terminar felizmente. Pero bueno, también me he podido dar cuenta que hacer las cosas desde el corazón es muy mágico, y por decir mágico no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas y unicornios y color rosa, sino también creo que la magia está en aceptar lo que es, la magia está en aceptar la realidad, lo que no se puede cambiar, y lo que sí está en ti y en tu responsabilidad, querer cambiar. Porque muchas veces tenemos la conciencia y nos damos cuenta de lo que se necesita hacer o la persona necesita hacer para cambiar, pero a veces no estamos dispuestos, ¿no? Y creo que pues está bien también saberlo y no querer estar dispuestos, ¿no? Entonces, para mí ha sido un viaje y también como una exploración, digámoslo así. Y el podcast empezó, ya cumplió 4 años en abril. En abril de este año ya cumplí 4 años con Todos los días hay un motivo. Y bueno, este proyecto para mí ha sido también retador mantenerlo y sostenerlo después de muchas cosas que han pasado en mi vida, y también de mucho diálogo interno, ¿no? El nombre en sí nació escribiendo. Creo que una frase, o sea, realmente es una frase, todos los días hay un motivo. Entonces, son de esas cosas o de esas frases o mensajes que te llegan cuando estás con el corazón abierto, que te llegan pues de manera simple, sencilla, que no encuentras explicación, simplemente salió y listo, ahí está la frase. Y ha sido una frase que a mí me ha ayudado mucho a sostenerme a mí misma, porque yo viví como mucho tiempo en la nostalgia, en la tristeza, como en el por qué me pasó esto, por qué el otro. Entonces, para mí esa frase fue como una puerta a decir,
tengo que encontrar algún motivo que yo me pueda sentir mejor o que yo pueda disfrutar más la vida o que yo pueda ser más feliz, ¿no? Y realmente fue en un momento pues muy, muy joven, o sea, estaba yo en la secundaria, ¿no? En una edad compleja, donde pasaron muchas situaciones que me llevó a pensar, ok, no, tiene que haber un motivo, o sea, necesito encontrar mi motivo, ¿no? Para poder sentirme mejor. Y bueno, esa frase se quedó ahí, ¿no? A través del tiempo, con el paso del tiempo, y finalmente fue hasta y finalmente fue hasta 2020 que esa frase se materializó. Se materializó en el proyecto o en el podcast, en Spotify. Entonces, bueno, así fue como nació, así fue como inició. Y realmente como yo empecé a escribir desde los 14 años, bueno, realmente todos escribimos desde muy chiquitos, pero sí, realmente la escritura como tal, de manera más emocional, más terapéutica, más poética, por así decirlo, yo la empecé a ejercer cuando tenía 14 años, ¿no? Entonces, a partir de esa edad, empecé a escribir poemas, mi primer amor, entonces como ciertos poemas o ciertos escritos como de un adolescente romántico o romántica. Entonces tenía yo muchos de esos escritos y lo que decidí en el 2020 cuando abrí el podcast, porque uno de mis sueños, confieso que cuando estaba en la secundaria, era ser locutora de radio. Y también fue una de las razones por las cuales yo elegí estudiar la carrera en Ciencias de la Comunicación. Y después la vida y también mi corazón me llevó por otro lado, pero tenía esa espinita todavía ahí que quería explorar. Entonces decidí abrir el podcast, pero dije, ¿de qué voy a hablar en el podcast, no? Entonces dije, bueno, pues tengo escrito varias cosas, entonces vamos a leerlo, ¿no? Entonces empecé a leer como lo que ya tenía escrito, y sí me sentí rara, ¿no? Porque era una exposición de cosas que te estabas que abriendo, ¿no? Ajá, me estaba abriendo. Entonces realmente como que no estaba segura y bueno, realmente mis amigos, mis personas cercanas, pues sí, empezaron a escuchar el podcast y demás. Pero bueno, el podcast se ha ido transformando a lo largo de estos 4 años, como yo también lo he hecho. Entonces empecé de leer lo que escribía a simplemente platicar de mis experiencias, de mis procesos, como de este viaje que he decidido también como hacerme responsable y seguir el viaje que mi corazón y también que la vida me ha permitido explorar. Creo que eres una persona privilegiada por darle tiempo, por permitir hacer eso. Voy a retomar lo que dije hace rato, o sea, no cualquiera hace o le da libertad a lo que siente o a lo que quiere de verdad, ¿no? Como que estamos programados para. Y eso funciona hasta cierto momento, ¿no? Sí. Pero después de un tiempo te empieza a cobrar factura. Me llama la atención cuando dices en mi adolescencia, platicaba en un capítulo anterior, y Daniela, saludos a Dani, nos decía que también en su adolescencia ella empezó a dibujar, a pintar, ¿no? Que creo que en ese momento muchos están como que decidiendo para dónde. Y a veces se toman buenas decisiones y a veces son decisiones que te cobran factura con los años, ¿no? En mi caso, pues yo estaba en la música, ¿no? Andaba buscando para dónde meterme, qué voy a hacer. Vivíamos en Playa de Chachalacas, mi mamá está en Playa de Chachalacas, tenemos casa allá, y entonces no había talleres de música, de arte, entonces yo tenía que viajar a Cardel, era complicado. Es más, cuando me vine a Veracruz también fue muy complicado. Entonces no hubo como que esa facilidad. Aparte, cuando tú externas, tú tocaste ahí un poco el tema, cuando tú externas que quieres hacer ciertas cosas dedicadas con el arte, con toda esta parte que te cultivan tu persona, pues yo creo que de 10 personas, 20 te dicen que estás mal.
Nadie te dice que vas bien. O sea, todo mundo te dice, así como que toma tu like y síguele, ¿no? Sí. Es complicado y si uno como persona no tiene esos fundamentos, muy seguramente a lo mejor tú al compartir parte de tu obra, porque se tiene que decir así, porque lo que estás creando es una obra. Sí. Con el pasar de los años eso puede ser una recopilación y va a ser tu obra de vida o una obra que podrías publicar tranquilamente, ¿no? Sí. Tú expresas todo esto y muchas veces, amor, los comentarios, ¿no? Si tú no estás firme, te dan para abajo, te bajonean. Y luego muchos de los sueños por eso se frustran, ¿no? O sea, no llegan. O sea, las personas, platicaba con un maestro de danza y decía, o sea, yo dije voy a bailar y literal mis abuelos me desheredaron, o sea, me quitaron la herencia. Dijeron, nada. O sea, sus papás le cortaron la economía y llegó a dormir en la calle con tal de seguir su sueño. En este momento la vida dio un giro, él está mucho mejor, tiene una buena relación con su familia, pero no cualquiera pasa eso, Monse. Así es. Escribir, podríamos decir que te viene de algún lado, o sea, alguien en tu familia, Sí. ves como dicen, es que es familia de doctores, familia de licenciados. Sí. ¿De dónde podrías tú jalar esa línea, si es que hay, que te venga esta parte de escribir? ¿O tú eres la primera? Fíjate que me ha sido complicado porque en este proceso personal me ha costado identificarme con alguien de mi familia que haga algo similar. Y es más complicado porque no tienes un referente, no tienes una inspiración, no tienes un ejemplo, y te sientes un poco como no apoyada en ese sentido, ¿no? Entonces, es complejo porque no quiere decir que mi familia esté en contra. Sin embargo, sí es como que, y no nada más ha sido conmigo, sino con otras, incluso también integrantes, mujeres de la familia, que se han ido como por el camino más artístico y no lo toman. O sea, los familiares no lo toman en serio, lo ven como un hobby. Claro. No ven la posibilidad de que se pueda trabajar, se pueda hacer dinero incluso del arte o de actividades que no están consideradas o no tienen para ellos la importancia que tiene como un trabajo normal. Claro. Entonces, ¿de dónde viene la escritura? Te puedo contestar que el corazón no he identificado un familiar que se haya dedicado a la escritura. Y a lo mejor si lo hubo, no lo tengo como en mi radar. Sigo estudiando a mi familia porque es algo que sigo también cuestionando a mis padres, a las personas que puedo, porque muchos ya no están. Entonces, si es que la hubo, la desconozco. Entonces, te podría decir que no tengo como un referente en cuanto a escritura. Pero, por ejemplo, mi abuelo materno, le gustaba mucho leer, el aprendizaje autodidacta. Él no tuvo las posibilidades de estudiar, creo que terminó, si acaso, la primaria, si no es que la dejó inconclusa, pero siempre tenía un estudio con un sillón y libros de naturaleza, de biología, enciclopedias. Él era ganadero, entonces todo lo que aprendió fue a través de los libros y de los documentales de Discovery Channel, de toda estos documentales del mundo, ¿no? Entonces él no pudo salir al mundo, pero lo pudo ver a través de los libros, de los documentales. Entonces es algo que curiosamente también tiene mi papá. Mi papá es muy explorador, es muy de la naturaleza, es muy de andar buscando en cuanto a qué hacer, ¿no? Y creo que mi espíritu explorador se lo debo a mi papá. Y bueno, esta parte como de aprender de las letras, de las palabras, del conocimiento a mi abuelo. Son como los referentes más cercanos que puedo identificar, y de ahí en fuera, pues no he identificado como a alguien, ¿no? Actualmente, y gracias a, pues también como a esas personas, mujeres, por ejemplo, una prima es maestra de yoga,
Entonces, digamos que también como que fue así de que, ¿por qué dejas tu trabajo, no? Y te ¿Qué vas estás a... haciendo, no? Ajá, entonces fue, digamos que creo que todos en algún momento hemos sido juzgados, pero bueno, creo que el fundamento, la convicción que tú dices, que tú decías hace ratito de qué tanto nos mueve el hacer lo que queremos hacer, ¿no? Esto de repetir historias es más fácil que crear la propia. Y creo que también en cuestión familiar es muy sencillo que los familiares luego hereden, luego te facilitan las cosas y Claro. es como, ya no tengo que hacer nada porque ya mi papá me dejó esto o ya mi mamá me dejó esto, Ujú. entonces pues ya no le tengo que chambear porque ya está todo Ya rápido, tengo sencillito, resuelto ya para algo, qué, ¿no? ¿no? Aquí me quedo. Entonces, curiosamente, pues he tenido también el ejemplo de algunas personas que han rechazado eso y no les ha importado y han decidido escuchar a su corazón precisamente y decir, pues no importa lo que tenga que pasar, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a hacer lo que mi corazón me diga y lo que quiero, porque es mi vida, no la vida de alguien más. Eso es muy valiente, no cualquiera. O sea, lo he repetido en varios capítulos con los que me platican sus sueños y dónde están en este momento. Y es valiente. O sea, se oye sencillo. Sí, O sea, pero empezar a hacerle caso a tu corazón. Incluso creo que me voy a ir un poquito más atrás cuando dijiste esa adolescencia. Yo trabajo con chicos sí. y de los identificados que escriben hasta este momento, solamente he encontrado una alumna en los 15 años, un poquito más que tengo trabajando frente a grupo, que tiene organizadas sus notas. Yo Ujú. decía que yo veía que siempre llega con un así como librito y lo guardaba hasta que un Sí. día, y no me lo quería enseñar. Le digo, a ver, no, no puedo, profe, no puedo. Le digo, ¿por qué? ¿Qué traes ahí? Yo pensé que, no sé, era otra cosa, ¿no? Sí. Y ya, o sea, lo traía por fechas, por nombres y temas. Y le digo, ¿escribes? Dice, sí, me gusta. O sea, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque al igual con los que dibujan, o sea, que dibujan o que quieren hacer algo en esa línea son muy pocos, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo llevabas eso en esa etapa de tu vida, sí, tú adolescente? Digo, cuando todos querían estar en lo común, en lo normal, y que tú de sí, repente a lo mejor, porque se vuelve una necesidad, Monse. No así es. sé, lo pienso, lo veo así, ¿no? Yo, de estar haciendo lo que los demás hacen. Si yo encontré un beneficio en escribir, pues yo no hago eso, yo me pongo acá y Sí, busco cualquier momento para estar acá, ¿no? Entonces, de sí. alguna otra manera, pues se veía una diferencia. ¿Cómo pasaste esos momentos en tu adolescencia? Sí. ¿Secundaria, bachillerato, dijiste más o menos? Secundaria, sí, secundaria. Fíjate, te voy a contar un poquito mi historia igual para que también la gente que nos está viendo, que nos está escuchando pueda también como comprender un poquito de dónde nace con mi amor por la escritura, porque justamente nace de una necesidad, ¿no? A los 14 años mi mamá se tiene que ir de casa a cuidar a mi abuela, entonces yo me quedo en casa con mi papá y con mi hermano. Eh, Fue un momento complicado para toda la familia. Para mí puedo decir que fue un momento también muy solitario porque pues todos estaban enfocados como en resolver qué le está pasando a mi abuela, en cuidarla y demás, mi papá trabajando, mi hermano en la universidad, en esa edad donde pues no, vaya, disfrutando la vida, ¿no? Un poco. Entonces yo a los 14 años sí me sentía un poco sola, como estas preguntas que te decía al inicio, ¿por qué está pasando eso? ¿No? Fue un momento, o más bien esta situación se presentó antes de mis 15 años, ¿no? Que para mí era como, wow, la fiesta y todo, y Claro. ya no sabía si me iba si se iba a poder lograr la fiesta por la situación. Y bueno, fue un tema ahí complicado emocionalmente para mí. Y, y un día estaba desayunando antes de irme a la escuela y pues bueno, estaba en un comedor de 8 porque en mi familia, pues a pesar de que somos 4, pues normalmente que luego viene la tía, que el abuelo, los abuelos, entonces siempre mi papá le gustaba Claro. como todo grande Para por que si alguien llegaran viene. todos, sí, claro. Entonces estaba yo en un comedor de 8 y yo era la única. Entonces sí sentí como un golpe ahí de vacío, te podría decir, ¿no? Como un golpe de realidad de decir, estoy sola, ¿no?
y sentía muchas cosas en mi cuerpo, como también emocionalmente, pensaba muchas cosas y ni terminé el desayuno, me levanté de la mesa, fui por una libreta, una pluma y ahí mismo, ¿no? Y lloraba, obviamente, ¿no? Sacando todo lo que pensaba, todo lo que sentía, y fue una manera que encontré de liberarme de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Entonces, justamente por esa necesidad de ¿qué hago con todo esto que siento? Pues el papel, la hoja en blanco se convirtió en una amiga, por así decirlo, y me ha ayudado a partir desde esa fecha, ¿no? No te mentiría que todos los días a partir de los 14 años escribo, porque no es cierto, pero sí identifiqué algo. Desde los 14 hasta como, híjole, hace casi 5 años, o sea, no sé, como más de 10 años, escribía solamente en momentos donde me sentía mal, donde sentía tristeza, donde me sentía sola, donde sentía dolor, etcétera, ¿no? Como específicamente en esos momentos escribía. Ya más grande, de manera profesional, y creo que fue como un año antes de la pandemia, yo empecé a toparme herramientas como de agradecimiento, empecé a toparme libros y empecé a explorar ejercicios de escritura que no necesariamente tenían que ver como con lo negativo, lo malo que la gente, con estas emociones que están catalogadas como malas, ¿no? Entonces, pues empecé a explorar otra parte de la escritura que no había explorado y pues ahí dije, tiene más poder de lo que yo he vivido, ¿no? Porque no nada más me sirve para liberarme de estas emociones, sino para otras cosas. Y creo que este viaje ha sido muy bonito porque va muy de la mano con el crecimiento personal, incluso con el autoestima, con el cambiar el diálogo interno. Entonces, realmente la escritura ha sido mi refugio, pero también me ha dado raíz, me ha dado alas. Entonces, sí considero que ha sido una manera, más bien la escritura me ha dado la oportunidad también como de conocerme. Y en la secundaria sí llevaba, o sea, sí tenía o tengo hasta la fecha como libretas específicas, ¿no? Como para ciertas cosas. Para el trabajo una libreta, ¿no? Por ejemplo, si me gusta mucho tomar cursos de escritura o de cualquier otro tema de mi interés, profesionales también, entonces para todo lo que tenga que ver con temas así de cursos y demás, pues tengo una libreta. Tengo otra donde sí escribo, desde hace 4 años escribo todos los días, o sea, como es una técnica que me topé en un libro que se llama El Camino del Artista de Julia Cameron. Entonces a partir de ahí, Anotado. No, sí, está bueno. es muy bueno ese libro y justamente el propósito creo que la escritura es conectarte contigo mismo antes que con el mundo, ¿no? Entonces por eso el ejercicio se recomienda hacer en la mañana antes que hacer cualquier otra cosa y a mí me ha funcionado. Al principio cuando inicié me di cuenta de muchas cosas, de muchos pensamientos repetitivos que tenía. Leía y decía, llevo una semana, una semana seguida escribiendo de lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando? Exacto. Entonces, a partir desde el 2020 para acá, sí le pongo fecha, sí le pongo incluso lugar, porque a veces no estoy aquí en Veracruz, y a lo mejor un mantra o como una frase, no sé, que me defina, que me resuma cómo me estoy sintiendo en ese momento. Pero realmente sí, de hecho tengo como mi compendio de libretitas, ¿no? Y es bonito porque luego me voy no sé, a libretas de hace 2, 3 años y hay cosas que leo que ya cumplí o hay cosas que leo y que digo, híjole, esto me falta, ¿no? Y todavía lo quiero, porque también eso es importante. ¿Por qué escribí esto hace 2 años? ¿Todavía lo quiero o no? Ah, bueno, entonces no. Y ya. O sea, como digamos que estás leyendo tu propia historia, ¿no? Y que tú la escribiste y que tú la puedes realmente vivir. Sí. Entonces, de esa manera como que trato de sostener mi práctica de escritura. Pero fíjate, me llama la atención cuando dices, lo hacía en momentos complicados. O sea, en un inicio fue un medio
para llegar a Sí. tú conseguir una tranquilidad o sentirte libre de lo que estás pasando en ese momento. Con la práctica te diste cuenta de los beneficios que te traía y decidiste hacerlo más parte de ti y dar el otro paso, ¿no? Sí. O sea, de alguna otra manera darle forma, profesionalizarlo, ¿no? Sí. Para llegar a donde estás. Qué importante eso que mencionaste, ¿no? Cuando dices, me doy cuenta de lo que escribía. Yo recuerdo ahorita que dijiste eso cuando mi hijo nació, antes de que naciera, empecé a escribir, que ahí anda tomando fotos el muchacho, por cierto, anda haciendo ruido, pero ahí anda. Escribía así como que el diario, ¿no? Sí. Hoy fuimos al doctor, nos dijeron esto, y así empecé. Entonces nació él y lo seguí escribiendo como un año, cuando mucho, ¿no? Entonces de repente me topo, lo tengo en notas en el teléfono, Sí. y voy y me acuerdo, digo, porque le ponía fechas, ¿no? Ujú. Obviamente lo dejé, pero en ese momento me dio por hacerlo, ¿no? Pero sí me acuerdo de cosas, o sea, y ponía todo, ¿no? Tuvimos una situación, me acuerdo que leía así de que se nos descompuso el carro, nos quedamos varados, cosas así, ¿no? Sí. Entonces te sitúas, ¿no? Y te das cuenta, pues, de la realidad, ¿no? Porque luego hay cosas que se olvidan. Sí. Como dices, son apuntes al final del día, ¿no? Como un examen, ¿no? Sí. Y en este proceso, Monse, ¿cómo es que tú llegas a la universidad, pero ya escribías, ya estabas en esa línea? ¿Tú te enfocaste a estudiar eso? Porque al inicio me comentaste, decías algo sobre locución. ¿Cómo es ese proceso a la universidad? A mí desde chiquita siempre pasé por muchas etapas, ¿no? Desde que querer ser cantante, actriz, bailarina, maestra. De verdad que admiro a la gente que dice que desde chiquitos, ¿no? Tuvieron bien claro qué era lo que quería, no sé, futbolista, ¿no? Ajá. Y se dedicaron a estudiar y bueno, lo lograron, o hay unos que a lo mejor no lo lograron, porque sabemos que todo medio como de público, por así decirlo, es complejo, pero al final pudieron transformarlo, transmutarlo de diferente manera, pero sin perder esa pasión por lo que hacen, ¿no? Entonces, me gustaba mucho como este medio de la artisteada, por así decirlo, y recuerdo que en casa siempre se veían que las novelas, que los programas estos matutinos, ya sabes, ¿no? Como Nos tocó esa la época, tele ¿no? abierta, Era lo que único que bueno, había. tiene sus contras que sus pro, pero bueno. No había otra cosa, no Sí, podíamos ver otra exacto. cosa. Entonces yo decía, ay, pues está padre, ¿no? Pero bueno, yo realmente el momento que te puedo decir que dije que quería estudiar comunicación fue porque como yo quería ser cantante, en la primaria me metí al grupo de coro. Entonces era un diciembre y la primaria nos lleva a Telever a presentar los villancicos navideños. Entonces yo iba pues a cantar, ¿no? Con mi grupo de coro. Entonces cuando yo entro al foro y veo todo eso y los cables y la cámara y dije, ¿qué es esto, no? Entonces dije, ay, pues esto también se ve interesante. Y bueno, empecé como a investigar y todo este rollo y pues dije, bueno, pues la comunicación, puede ser radio, puede ser televisión, puede ser esto, puede ser lo otro, ¿no? Y bueno, yo entré con este chip de medios, ¿no? Y escuchaba mucho la radio en la secundaria. Iba a los conciertos de Exa FM, que de Ya FM, ¿no? Luego me acuerdo que me grababa, o sea, me grababa con el teléfono según yo, haciendo un programa de radio. En fin, entonces como que fue a partir de ahí. Y ya cuando entré al bachillerato, bueno, tenía también como otras opciones, como esto que platicamos familiarmente. eh, la mayoría de mis primos había estudiado turismo, entonces también como que era algo que me interesaba, pero no tanto. Entonces, bueno, ya entro en bachillerato, se presentan pues las universidades, ¿no? Te llegan como una feria de universidades y demás. Y yo tenía una prima que había estudiado en el Colón, entonces bueno, vi la experiencia que ella tuvo y demás, entonces dije, pues yo quiero estudiar ahí, o sea, es algo que sí quiero y bueno, afortunadamente apliqué para una beca, me la dieron y sí como que dije, quiero comunicación porque
me gusta como compartir, hablar, escribir, expresarme, ¿no? Entonces, ya estando en la universidad, pues participé en la radio de pastoral, en la radio universitaria. Me encantaba editar como los spots o así. Entonces, sí me adentré a esa parte. Ya hacia finales de la carrera tenía que elegir como algún área y bueno, me enfoqué al final por comunicación organizacional porque ya sabes, entre que ideas un poco que no son tuyas y al final sí ves la realidad de que dices, a ver, si quieres este tipo de cosas, te tienes que ir a otro lado, como que esta creencia de que no está bien pagado, que a veces es peligroso, que estás más expuesto, etcétera. Entonces dije, y realmente sí me gustaba mucho, o bueno, me gusta también la parte organizacional, ¿no? Entonces dije, bueno, es algo que también en cualquier empresa puedo trabajar, incluso también como en un futuro poner mi negocio, demás, ¿no? Entonces me fui por esa rama y así fue como se ha ido, ha ido evolucionando como mi percepción de la carrera, ¿no? Pero creo que desde ese momento, desde primaria que entré al foro y vi todo eso, dije, Hubo clic ahí. quiero, ajá, hubo un clic y pues yo quiero, ¿no? Entonces ese fue el momento. Monse, y en este momento de tu vida, bueno, en ese momento cuando entras a la carrera de comunicación, todavía en casa o los comentarios a tu alrededor, ¿está bien? ¿Es una carrera? ¿O ya había como que no Sí. estabas como que, ¿y qué otra cosa vas a hacer? Porque así te dicen, eres músico, ¿y qué otra cosa haces? Sí. De hecho, sí, o sea, cuando yo le dije a mis papás, ¿no? De que iba a estudiar comunicación, así como que no, o sea, ¿por qué eso? ¿Que de dónde? O sea, no te van a pagar bien, yo no te veo en eso. O como que comentarios así, ¿no? De que mejor, no sé, licenciada, turismo, otra cosa, ¿no? Y yo así como, no. Político. O sea, no. Y pues al final, un poco así, o sea, como que digo, ay, o sea, qué feo que haya estos comentarios, pero pues no, o sea, yo estoy segura, porque también te digo, esto del corazón creo que se siente así, Claro. es lo que te mueve, por eso todos los días hay un motivo, porque motivo es como ese motor, es la acción de moverse, justamente es la característica de una obra, ¿no? O sea, una obra tú la aprecias, cualquiera que sea, o sea, escritura, música, y tiene un motivo. A lo mejor no conoces ese motivo, pero hubo un motivo, un propósito que llevó al creador, pues, a diseñar y a materializar esa obra. Entonces, pues yo escuché a mi corazón, a lo mejor tenía que 18 años, porque también es una realidad que tenemos, o sea, a corta edad tenemos un peso de elegir qué queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Cuando realmente apenas estamos aprendiendo a vivir. Pero fíjate, tocaste un tema muy importante, ¿no? Cuando empezamos a tomar esas decisiones, no quiero sonar como abuelito ni faltar el respeto a las personas mayores, ¿no? Pero de alguna otra manera, las bases que nosotros tuvimos en aquel entonces o el entorno en el que estábamos, nos daba otra perspectiva. Últimamente, cuando tú hablabas de que a veces hay resueltas cosas para muchos, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde viene esta parte donde no se valora, y cuando viene el momento de tomar decisiones, pues, ¿qué? Voy a estar en la empresa de mi padre, me van a heredar esto, me voy a quedar con esto. Entonces se le da pues mi papá tiene esto, mi mamá, no pasa nada, ¿no? Y se llega a pensar eso. Y entonces cada vez es más común eso. Yo lo veo en los pequeños, ¿no? O sea, ellos te saben de marcas, te saben de precios. Tú llevas algo y te dicen, paso maestro, esos zapatos, esa camisa, ese reloj, o sea, te dicen y tú. Sí. Y cuesta tanto, yo lo vi allá, trae esa cámara, o sea, te saben de ese tipo de cosas, ¿no? Que se vuelve un poco frío, ¿no? Pero porque de alguna otra manera están al alcance de repente, ¿no? Sí. Y entonces eso hace que sus decisiones sean así, frías. Sí. O sea, pues no pasa nada. Y brincan de un lado a otro, de otro, y cuando se dan cuenta, llegan a una edad madura. Sí. Y no han hecho nada en lo personal. Uh-huh. Y pues hay un respaldo, ¿no? Sí. Casi siempre es económico, ¿no? Sí. Pero luego pasan muchas cosas.
yo sí considero que dentro de esta parte de la educación debería de haber un poco más de énfasis o de apoyo para ellos, ¿no? Sí. De repente le llaman orientación, ¿no? Algo Sí, así hay, pero luego no es tanto. Luego los de orientación son más los que ven el convivio, quién va a ser el jefe del grupo. O sea, hacen ese tipo de cosas. O son los que cubren las horas, ¿no? Digo, no en todos los casos, pero sí hay muchos chicos que no. Sí, y creo que fíjate, nosotros y las generaciones que ahorita están en secundaria, en bachillerato, tienen una infinidad de posibilidades. O sea, hay más opciones de las que incluso nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron. Entonces, si hay 3 colores, pues la decisión se vuelve más fácil porque solo tienes que elegir entre 3, amarillo, blanco o rojo. Ah, pues amarillo. Ah, pues tú rojo y tú, ¿no? Pasaba lo mismo con las carreras. Recuerdo que antes nada más había que contabilidad, medicina, administración, algo así, y abogacía. Creo que eran las únicas 4. Ahorita, ¿cuántas no hay? Sí. Entonces, creo que también es un poco complicado para ellos tener tantas opciones porque la decisión se vuelve más complicada y aparte cuando tú decides algo estás diciéndole que no a muchas cosas. Entonces imagínate, antes si nada más había 3 y decidías una, le decías que no a 2, pero ahorita eliges una y le dices que no a 1000. Entonces está como no sé cómo explicarlo, pero esta sensación de decir, ay, ¿qué tal si lo que elijo no es lo mejor? ¿O qué tal si lo que elijo no es lo suficiente? Hay algo mejor. Como que esta idea, ¿no? De tener tantas opciones y de sentir que te estás perdiendo todo el tiempo de algo mejor, es complejo. Entonces, definitivamente creo que las generaciones jóvenes necesitan más apoyo también, emocionalmente, sobre todo con tantas cosas que hay afuera hoy. Sí, se vuelve complejo, ¿no? Entre tantas posibilidades, entre mucha información se les crea desinformación, ¿no? Sí. Y luego se cree cualquier cosa, ¿no? Así es. Y con este auge de que hay que de repente las personas que generan contenido, ¿no? Diferentes temáticas, de repente muestran una ostentosidad o muestran mucho derroche de cosas y entonces se piensa que todos pueden acceder a eso, ¿no? Cuando realmente hay un trasfondo luego mayor que no es tanto así. Sí. Luego incluso, regresando al mismo tema, muchos de ellos son de familias de muy buen nivel, ¿no? Así es. Entonces muestran lo que ya tienen. Sí. Y entonces... Y lo hacen parecer fácil, ¿no? Ajá, entonces ya la persona, no, pues él mira dónde está, pues sí, pero no conoces de dónde viene, ¿no? Exacto. Y ahí aterrizamos a otro punto cuando decías de cuando no se sabe cómo se crea una obra. En mi área, por ejemplo, yo cuando los chicos, maestro, quiero esta canción, la de actualidad. Luego, por ejemplo, me viene a la memoria que cuando estaba sonando una canción que se llama, que decía No se va, de Grupo Frontera. Ah, ya. Y los chicos, maestro, hay que sacarla. Bueno, la saqué, se las pudo, emocionado sacando. Pero, bueno, ya investigando, pues la canción no es de ellos. Ajá. Es de otro grupo, es un cover, ¿no? Entonces, cuando yo les planteo eso, les pongo el video, ven el video, o sea, ellos seguían creyendo que la canción era del Grupo Frontera y que estos lo habían hecho un cover. Entonces, cuando encuentran, hay una historia en el video, empezamos a analizar lo que dice, o sea, lo ven desde otra manera, ¿no? Sí. Y así con eso pasa con muchas de las obras, se juzga por la portada, ¿no? Así es. O sea, dicen, no, pues esto no tiene nada que ver, ves un título y no, pero ya cuando empiezas a ver de dónde viene. Así es. Muchas de las canciones, ¿no? Que viene a mi memoria también una anécdota de Gianmarco, que lo manda a traer al Alejandro Fernández y le pide una canción. Y Gianmarco viene con un cantante peruano, viene con su repertorio de canciones y le muestra todas sus obras acá bien chévere. Y le dice al Fernández que nada, ninguna. Y él así como que... Y entonces en el avión dice que empieza a tararear algo así de... Na, 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 na. Nara, 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 nara. Y entonces ya se está yendo el Fernández y él la tararea. Y se voltea a Fernández y le dice, quiero esa canción. Y le dice él, pero no es ninguna canción. Y bueno, y de ahí nace Canta Corazón, que Gianmarco la hizo muy famosa y Fernández también, ¿no? Sí. Entonces, muchas de las cosas nacen así.
Exacto. Son motivos, ¿no? Yo creo que por eso de la importancia del nombre de tu podcast, ¿no? Sí. Pasas esta parte de universidad, sales, trabajas un poco de lo que terminas en tu último momento. Sí, sí, sí. ¿Cómo pasaste ese proceso? Ay, mira, he pasado, te dije al inicio, no soy una exploradora de la vida y viví mucho tiempo como peleándome con eso, como que no había reconocido esa parte exploradora de mí y justamente durante mis 20, porque tengo 30, casi 31, entonces yo salí de la universidad y me metí al sector industrial, al área de comunicación, después me fui al turismo, o sea, imagínate, y estaba en mis opciones de estudiar turismo. Al final terminé trabajando en el Caribe, en uno de los parques, en una empresa muy, muy conocida de allá, que se dedica pues a los parques recreativos. De ahí me regresé a Veracruz, me metí en una consultoría de recursos humanos y de comunicación. Estuve trabajando ahí hasta pandemia. Y bueno, se vino la pandemia y para mí fue una oportunidad para crear lo que había estado pospuesto, ¿no? Entonces, pues creé el podcast. De ahí, bueno, junto con el podcast se vino la cuenta de Instagram. Entonces ahí empecé más como a tomarme en serio como este tema de la escritura y eh, esta curiosidad por emprender también surgió, entonces ahí me puse a emprender por primera vez un bazar de segunda mano, ¿no? Que todos los bazares de segunda mano explotaron en el 2020. Entonces dije, pues voy a sacar todo lo que ya no, y ahí estuve unos meses como trabajando de eso. Después trabajé con una amiga en la parte de redes sociales. Después emprendí otro negocio de comida. Entonces te digo, como que ha sido un poco variado y al final, antes me juzgaba yo mucho, ¿no? De que necesito encontrar un lugar, o sea, como donde establecerme porque hay como una creencia que si vas de aquí para allá, Claro. no eres serio, eres informal y no eres profesional, ¿no? Entonces, como que yo vivía peleada con eso y al final creo que, mira, para las personas creativas se nos dificulta mucho establecernos en un lugar y hacer por mucho tiempo lo mismo todo el tiempo. Sí. Entonces, con el trabajo personal, herramientas, terapia psicológica, la escritura me ha dado también mucho cursos, talleres, libros, pues me he dado cuenta que, que eso que rechazaba en mí realmente era parte de mí, ¿no? Entonces, solo tenía que encontrar como una manera de poderlo establecer un poco, porque como tú dices, ¿no? Sí hay una realidad que a lo mejor durante los 20, o sea, te das chance porque estás explorando, estás viendo qué te gusta de la carrera, ¿no? O sea, hay muchos que salen de la carrera y ya están estudiando maestría, que no estoy diciendo que esté mal, pero date chance de explorar si lo Sí. que realmente en tu cabeza crees que te gusta, te va a gustar realmente, ¿no? O sea, sí Ojo ahí. invertirle, ¿no? Ojo ahí. Sí invertirle. Entonces, pues yo me dediqué, desde que salí de la universidad hasta hace un año, me dediqué justamente como a explorar, ¿ok? Me meto, o sea, mi 100%, doy lo mejor, aprendo, aporto y voy formándome, ¿no? Entonces, bueno, hace un año pues ya decidí emprender y justamente empecé con los talleres de escribir para sanar. Entonces eso ha sido una partecita de lo que he venido haciendo. Sigo trabajando con empresas, por ejemplo estoy con una consultoría también como facilitadora, eh, también le llevo la parte de comunicación y marca. Entonces la verdad que para mí este momento ha sido muy, muy bonito porque estoy aprendiendo a aterrizar de una manera como más consciente y responsable mis sueños, mis proyectos y demás. Entonces,
Sí, sí ha sido complejo, ¿no? Sí ha sido complejo y bueno, pues no estoy cerrada a lo que venga. Creo que la parte de la creatividad es justamente eso, ¿no? Es buscar, bueno, no buscar, sino estar dispuesto a o dispuesta a que cuando llegue algo, saber qué hacer con eso. Cuando dijiste esta parte de hacer muchas cosas que resta la formalidad, ¿no? A tu vida, es un común. Sí, O sea, para todos, que no quiere decir que sea lo correcto o esté bien, si tú estás establecido en un trabajo, es sinónimo de éxito, sí, como de que lleva una vida bien, está muy bien, va bien. Mas, sin embargo, muchas personas en ese proceso terminan mal. sí, Y digo, no me voy a ir hasta un extremo así mal de que se dedican tanto a su línea de trabajo que pierden sus amistades, pierden la familia y en un extremo pueden llegar a tener problemas ellos con incluso hasta no querer vivir, ¿no? Ya sí sí, extremo, ¿no? Pero en esta otra parte donde nos encontramos a las personas que de repente, estoy vendiendo esto, traje estas cosas, estoy haciendo esto, miren, ahora voy a hacer esto. sí, se, se ve, no se ve común y, y uno exactamente piensa que no es importante, ¿no? ujú, Más sin embargo, tú lo has dicho bien. O sea, estoy en este proceso porque es lo que me está permitiendo desarrollar mi otra parte sí, para yo poder en algún momento, porque yo creo que esa es la meta, ¿no? sí, Que esto que estoy fomentando y que sigue creciendo acá sea suficiente y yo ya no haga esto que de algún momento sé hacerlo, no me exacto, disgusta, pero no es lo que quiero hacer. exacto, Entonces, y eso, vuelvo al tema y lo digo, eso es de valientes. sí. Eso es de valientes, no, Mira, no cualquiera lo sí, hace. fíjate que yo considero que en ambos casos o en todos los casos la persona es valiente porque se requiere valentía para ir por tus sueños y esta parte que decíamos, ¿no? De a lo mejor dejar esas cosas que a lo mejor las sé hacer pero no me gusta y enfocarme en otras cosas. Pero también considero que las personas son valientes para rechazar lo que les está diciendo su corazón y quedarse en un lugar que a lo mejor pues no es el que les dice, porque también se requiere valentía para Claro, eso, porque híjole, o sea, está complicado. sí, Yo hace poco veía un video, ¿no? Trabajar en una empresa, ¿no? En lo que sea, es difícil. Emprender es difícil. Eh, no sé, hacer tu proyecto es difícil. O sea, si vemos como las cosas, realmente todo tiene su grado de complejidad. Tampoco te voy a decir que tienes que andar ahí como que dándote latigazos y andar sufriendo por construir, porque creo que todo tiene su, como la moneda, dos caras, ¿no? El chiste es que estés dispuesto a pasar por esa complejidad porque sabes que el gozo y el disfrute del proceso más que el resultado te va a llenar, ¿no? Porque yo como, o sea, como más creativa sí considero que el éxito está en el proceso más que en el resultado. así es. Sí, sí, este tema tan importante de los Sí, procesos creativos, ¿no? así es. Por eso me gusta la escritura, porque al final la escritura es un proceso y a lo mejor cuando lo lees no tiene sentido, pero el proceso lo disfruté, me liberé, salieron cosas bonitas que me hicieron sentido, frases ahí luego como que dices, ay, Sí, ¿no? O sea, que puse, ¿no? ajá, entonces al final la escritura es un proceso como todo en la vida. En este proceso que sigues en este momento, Monse, ¿cómo conoces a Adriana? Que en este caso que estamos aquí en la librería El Vitral, Sí, lo vuelvo a repetir. ¿Cómo llegas? Porque de ahí, digo, hay un trabajo en el cual que creo que es por donde nosotros llegamos, ¿no? Y sí. estamos ahí, nos metimos. ¿Cómo llegar a ti por esa línea? ¿Cómo es que llegas y conoces, cómo es ahí un poquito la historia con Adriana? Sí, fíjate que también por una amiga en común se llama Gaby Dorantes, le mandamos saludos a Gaby. Saludos a Ella Gaby. tiene un Bookstagram, le llaman, que es una cuenta de Instagram dedicada a opiniones de lectura, a reseñas de lectura.
De Entonces aquí, perdón, aquí en Veracruz. Ella ya no está actualmente Ok. viviendo aquí, pero se dedica a leer libros y a compartirlos, ¿no? Wow. En Instagram. Ya después te paso el dato. Bueno, la cuenta, aprovechando el espacio, la Sí, cuenta se claro. llama El Leer Donde Sea. El leer donde sea, Leer Donde Sea. en Instagram. En Instagram. Entonces ahí la Perfecto. pueden seguir. Y en pandemia, ella creo que subió una historia de que vino a donar libros aquí a la librería. Al vitral. Al vitral. Bien. Entonces dije, ay, pues yo tengo ahí algunos libros que me gustaría donar, ¿no? Y bueno, en Wow. pandemia yo me puse, hasta remodelé muebles de madera, ¿no? Con decirte, o sea, Sí, claro. aproveché muchas cosas. Era Entonces, necesario, era mucho sí. tiempo el que se Entonces dije, bueno, pues a ver, no conocía el espacio, entonces a través de ella dije, ay, voy a ver, ¿no? Porque también decía libros de segunda mano. Entonces dije, ah, pues va a estar interesante. Entonces vine y pues así lo conocí. Entonces ya empecé a seguirlos en las redes sociales, me di cuenta que daban talleres de varios tipos, entonces dije, ay, qué padre, ¿no? Entonces, hace un año que empiezo como a decir, bueno, a pensar en ya dedicarme más a lo mío y a emprender, digo, necesito como algo que tenga que ver con la escritura también. Ya necesitabas otro nivel, ¿no? Ya Ajá. estaba como que muy Sí. explorado lo que estabas Sí, haciendo. y más como para mí realmente, ¿no? O sea, no había yo dado talleres de escritura o cursos de escritura, ¿no? Entonces, la verdad, como que dije, pues lo voy a compartir, o sea, seguramente hay alguien allá afuera que haya pasado por algo similar que yo, que esté atravesando un momento complicado y la escritura le puede ayudar, entonces lo voy a hacer desde mi experiencia, desde lo que yo sé, lo que he aprendido, entonces pues me acerqué a ellos. Entonces le mandé un correo diciéndole, oye, me gustaría proponerte algunos talleres para la librería. Entonces, sí, claro, mándame tu propuesta. Entonces las mandé y pues les gustó. Entonces ya hicimos los acuerdos y las pláticas. Entonces pues así empecé. De hecho, hace justamente un año, en junio del año pasado, pues di mi primer taller aquí en la librería, entonces ya llevamos un año haciendo pues este tipo de talleres de escribir para sanar aquí con el vitral y con Adriana. Tengo Sí. que decirlo, ¿no? Nosotros, parte de lo que estamos haciendo con Monse, llegamos ahí al escribir para sanar y fue en el tema de mamá, ¿no? Sí. Entonces, a mí en lo particular, digo, mi experiencia, porque en un inicio, lo voy a decir, en un inicio, solamente yo quería venir a hacer unas tomas, unos clips para poder agregar al podcast, ¿no? En video. Y tú me dijiste, oye, ¿por qué no lo tomas? Y yo dije, mi esposa, que aquí está enfrente de nosotros, ella ya estaba, desde que dijo, yo quiero, le digo, pues Sí. hay que hablar y que te inscribes, ¿no? Pero yo no iba a entrar. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no lo tomas tú? También sirve que... Y dije, bueno, sí me parece interesante, ¿no? Entré y obviamente es algo muy distinto a lo que uno está acostumbrado, o sea, no es algo común, ¿no? Al inicio me sentía pues raro, lo tengo que decir, como digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a poner? ¿No? Pero conforme se fue desarrollando, como llevaste el taller, me di cuenta de escribir cosas que de inicio no me viera, yo no las hubiera dicho de mi boca. Sí. Entonces, eso creo que se vuelve significativo Claro. porque cuando lo leí dije, esto yo lo escribí. Sí. O sea, ¿cómo sonaría si yo lo digo, no? Exacto. Entonces, y el poder que llega a tener la palabra, ¿no? Porque le damos mucho poder a la palabra oral. O sea, que se escuche el sonido, pero escrito. O sea, lo que impacta cuando vi, que recuerdo esta parte que cuando hubo una parte que dijiste de que hubiéramos cambiado en una situación. Me costó trabajo encontrar la situación, la identifiqué y cuando lo puse, yo dije, o sea, pensé muchísimas cosas, ¿no? Incluso lo compartí con mis compañeros en el trabajo y muchos se interesaron, les llamó la atención, ¿no? Sí. Porque dicen, oye, pero ¿eso dónde? ¿Cómo? No es algo común. No, O sea, por lo menos aquí en Veracruz no. Sí, no. De hecho, también por eso el vitral me abrió las puertas porque
era como necesario, ¿no? La gente incluso como, oye, taller de escritura o algo, y pues como que no había, y pues justamente como que todo se conectó. Digo yo que luego todo se conecta, o todo está conectado en el momento justo. Entonces, bueno, así fue como llegué al vitral. Y también justamente lo que decías de esta sensación de rareza, ¿no? Al momento de escribir. Realmente la escritura es incómoda, o sea, es muy incómoda porque es como un espejo. Realmente es un espacio en el que te dices la verdad sin pensarlo, ¿no? Eh, yo, yo siempre les invito a las personas que vean esa oportunidad en la hoja en blanco a escribir sin darle tantas vueltas al asunto, sin pensarlo, sin detenerse a ver si está bien, si está mal, si está perfecto, si tengo faltas de ortografía o no, porque realmente no estamos hablando de perfección, estamos hablando de dejar fluir lo que sientes. Entonces, la escritura sí es incómoda. Y creo que a través de esa incomodidad puedes reconocer muchas cosas en las cuales puedas trabajar para justamente para poder seguir creciendo, seguir sanándote, ¿no? Yo por eso, en la escritura yo he encontrado mi sanación, o parte de la sanación que he venido trabajando desde hace algunos años. Entonces, por eso el nombre de Escribir para Sanar, porque Claro, ¿no? sí. Se oye atrapador, Ujú. sensacionalista, así como que Sí. escribir para sanar. O sea, Ujú. cuando no buscas el contexto o no ves más allá, te quieren vender algo. Pero no precisamente hablamos de una cuestión física tal Sí. cual, ¿no? Ujú. Va más allá. Y que bueno, si nos adentramos un poquito más, pues nos vamos a dar cuenta que muchas de las cuestiones físicas tienen que ver con emociones y demás. Y bueno, que Sí. ahí sería otro abanico muy grande para charlar, ¿no? Sí. Pero, pero creo que sí es importante esta parte que estás haciendo, Monse, Sí. porque Gracias. muchos nos quedamos las cosas. Incluso si tú hablas con con los abuelos, yo ya no tengo la fortuna o la bendición de tenerlos, pero me viene a la mente la última vez que pude hablar con mi abuelo, este, grabé, grabé y le pregunté hace muchísimos años. Yo creo que fue cuando Mateo nació. Sí. Sí, Mateo fuimos todavía pude hacer una foto de Mateo, yo, mi Ujú. papá y mi abuelo, los cuatro. Ay, Y qué mi bueno. abuelo estaba cargando a Mateo mi hijo. Y en ese momento pude charlar con él y le pregunté cosas, que de dónde venía, cómo llegó. Entonces, eh, nunca había dicho cosas él. Y obviamente es un audio que no he trabajado, o sea, no lo tengo ahí. Y Sí. yo creo que nunca lo he escuchado completo, dura como Ok. 30 minutos, Sí. 40, no lo he escuchado. No sé, no sé por qué no lo he escuchado, pero en ese momento las personas, o sea, de la generación de los abuelos, no decían las cosas. No, Las abuelas, o sea, eran así de, sí. De él, hecho, sí, ahorita que comentas esa anécdota, yo también, desafortunada o afortunadamente no lo grabé en ese entonces, pero me acuerdo un tiempo antes de fallecer, tal vez dos años, con mi abuelo materno también, tuve una plática y le hice ese tipo de preguntas, ¿no? Y pude conocer una historia que pues nunca había podido conocer si yo no le pregunto. Entonces, en este momento sí, la verdad que me daría mucho gusto tener como a mis abuelos otra vez y hacerles preguntas que obviamente hoy ya tengo como más claros, ¿no? Más claras, porque cuando ellos estaban, pues yo no tenía la conciencia, no tenía el claro, conocimiento. sí, no, Entonces, la verdad que si la gente que nos está viendo tiene todavía a sus así es, familiares, es háganlo, importante porque sí. hablamos hace rato de las historias, ¿no? De dónde venimos, por qué a veces somos como somos, por qué a veces pensamos lo que pensamos, o saber por qué queremos elegir cierto camino. Es decir, hace ratito platicábamos de la elección de las carreras, ¿no? Y me preguntabas, oye, ¿alguien en tu familia es escritor o tiene este gusto? Pues no, yo no lo sé, pero a lo mejor
alguna persona que nos está viendo que dice, ay, como que yo quiero estudiar, no sé, cierta carrera y no hay nadie, a lo mejor, pues porque no lo sabes, pero si preguntas puede que sí, Claro. ¿no? Entonces, Y le dé más impulso y sí, significado a lo que quieres hacer. exacto. Yo creo que el hacer preguntas es bien importante, no tan solo para nosotros, sino en general con nuestros familiares. Es muy interesante y también me llamó la atención esto que me dices que grabaste porque es algo que también yo hago. No lo he compartido, o sea, no digo que grabo, pero a veces estoy platicando con mi mamá, a veces estoy platicando con mi pareja. O sea, a veces estoy así y le pongo, o Cerito de gana. a veces en cafés, o sea, voy al Claro, café y pongo a grabar nada más como para el ambiente, las voces, o sea, es algo que a mí, no sé, como que es un recuerdo auditivo que a veces es bonito también accesar o volver a escuchar, ¿no? Entonces, claro. es interesante. Sí, exacto. Reafirmamos, ¿no? Si tenemos a Sí, alguien ahí importante de mucha experiencia, hay que sí, aprovecharlo. sí, Aparte del favor que tú te estarías haciendo o la bendición de llenarte sí, de lo que te digan, tú no sabes lo que reactivarías en ellos y los sí, beneficios que les traería. Porque sí, muchas de las veces ellos están ahí y su función es estar con los chicos, lleva, trae, o aquí te vamos a dejar, o apóyanos. Pero cuando se les da ese significado, sí. o sea, de que ellos recuerden. Mi abuelo decía, no, cuando yo era joven muchacho, así como tú, Ujú. y se reía, no, yo hacía, me decía. Y Sí, entonces ellos toman un sí, nuevo respiro, ¿no? Y sí, aparte, pues todas las vivencias, ¿no? Que se vuelven significativas y la información tan importante que nos podrían dar, ¿no? así es. Que nosotros decimos, ay, es que ya no puedo, y que de repente vengan ellos y te cuenten lo que hicieron con que los tíos eran 8 o 9 y nosotros con uno o sin uno y sentimos Sí, que se nos está viniendo el mundo encima, ¿no? así es. Entonces creo que sí es importante y todo tiene que ver con el comunicar. Y en Exacto. este caso, la palabra, pero en este caso la escritura, Monse. Sí, sí, comunicar, yo lo veo así, comunicar tu verdad para ti. Porque muchas veces piensan que, o pensamos que vamos a escribir y tenemos que publicar todo, o tenemos que enseñar todo. Y pues hay cosas que son muy íntimas o que son muy personales que tienen el derecho de permanecer en esa intimidad y hay algunas que sí, o sea, que también es válido compartir y publicar a las personas porque hay muchas historias que no se han reconocido por no ver otra Claro, historia similar a la de ellas. Entonces, al final, creo que la escritura es muy poderosa. Tú lo decías hace ratito, ¿no? Cuando hiciste el ejercicio, el hecho de verlo, ¿no? O sea, ya cobra otro significado. Y al final todos los días escribimos. Digo, escribimos ahora en pantallas, ¿no? sí, Y claro. WhatsApps y correos y etcétera. Pero realmente yo la verdad escribo más en papel que en pantallas o en dispositivos. Pero también es válido, ¿no? Y creo que es algo que se tiene que hacer o se tiene que aprovechar de mejor manera, ¿no? para, para sí mismo. Alguien que escribe, Monse, como tú, ¿diseñas un momento específico del día o son como estas partes creativas que de repente estás entalado y no importa, me vino algo, Sí. voy a escribir? O tú dices, yo ya designé mi lugar, este es mi lugar, todos los días a las 7 de la noche, a las 6 de Sí. la mañana. O sea, ¿cómo lo llevas tú eso? Sí, pues de las dos formas, la más, o sea, la que tengo más arraigada es la de todas las mañanas. A veces, digo, no tengo un horario específico al levantarme, a veces me levanto a las 5, a veces a las 6, a veces a las 7, como en ese horario, pero es hábito, es un hábito que me hice justamente a partir del 2020-21, empecé a escribir todas las mañanas y realmente me ha ayudado, me ha servido y es despertar, o sea, me despierto, ay, perdón, me despierto, tengo un estudio
y ahí en mi escritorio lo que salga, ¿no? Media hora, 40 minutos, a veces son 10, a veces son 15, o sea, dependiendo también como que salga y que no. Y en la parte creativa, hay veces que se me ocurren ideas y lo que tenga a la mano, ¿no? Ya sean en las notas del celular, a veces me gusta más, no sé, como que siento más conexión por el papel y la pluma y el movimiento, el hacerlo en una hoja, y a veces escribo las ideas en las notas del celular. Ya cuando llego a casa ya lo bosquejo más, ¿no? Porque me gusta. Pero el motivo, la idea está ahí, ¿no? Exacto, Claro, entonces de las dos formas, ¿no? Pero la que traigo más arraigada es escribir todas las mañanas. Y bueno, hay veces que por rutina o por prisas o lo que sea, no lo hago en la mañana, entonces lo hago en algún otro momento del día, pero trato de no dejarlo pasar. Te mentiría que no lo he dejado pasar 1 o 2 días, pero sí siempre, o sea, no dejo pasar más de 2 días porque si no ya sí, como claro. Entonces trato de mantenerlo y sostenerlo. Tienes así como que digas, es que si no tengo esta libreta no puedo escribir, pues te pregunto por lo del papel, ¿no? Sí. O si esta pluma, ¿por qué la pregunta? Uh-huh. Hay una anécdota de de Julio Iglesias, me parece, que estaba en una parte, creo que de España, y en un puerto así, y siempre que él salía, cuando trabajaba en un disco, se llevaba a su escritor, el que le hacía sus canciones. Y entonces este escritor tenía una especie como, no sé si decirlo, amuleto, no sé cómo poderlo explicar, pero era su pluma. Y entonces estaban en el puerto así, madera, te imaginas así como un río, ¿no? El agua. Y él está escribiendo y se le cae la pluma al agua. Río, o sea, entonces, bueno, la situación fue que tuvo que mandar a traer unos buzos para que consiguieran la pluma porque él no podía seguir escribiendo, ¿no? Entonces, digo, son cosas así como que muy puntuales. Sí. Y ahorita que estabas diciendo lo del papel me vino a la mente. O no tiene cosas así. Digo, porque de alguna otra manera esta parte de crear, de alguna otra manera los que hacen ciertas cosas, obras, escriben, música, pintan, si tienen como que dices tú, ¿es en serio? Sí. Si no lo puedo hacer a tal hora porque el aire y tú, ya cuando te platican o llegas más a fondo, se vuelve un tanto increíble para ti, pero para ellos es necesario. Sí. Entonces, ¿tú tienes algo así o no? Sí, la verdad es que sí, te mentiría que no, pero no soy tan, no me limito tanto, es decir, sí tengo, por ejemplo, me topé hace como 2, 3 años con una chica que se dedica a fabricar libretas o los journal que le llaman, que es específico para escribir tu práctica, ¿no? Entonces llevo como 4 journals de ella y normalmente vienen acompañado como de un curso de escritura, entonces he tomado los cursos y escribo en esa libreta. Me gustan mucho porque el tamaño, el papel, de hecho son diferentes, ¿no? O sea, son de colores diferentes, traen una palabra diferente, trae todo también por eso me gusta porque es muy creativa. ¿No? Hay algo ahí. Trae un diseño, trae una historia creativa. ¿Ella es de aquí? No, ella es de Ecuador, ahorita está en Miami, se llama Isa García, por si gustan buscarla. Entonces, bueno, al final creo que por eso conecté con ella, como por el tema también creativo, emprendedor y de escritura, ¿no? Son como los 3 elementos que me Isa García. Conectado. Isa García. ¿Así está en Instagram? Ajá, en Instagram, @Isa García. De ahí, si ya no tengo disponibles estas libretas, sí trato de buscar una así, pues con ciertas características, ¿no? Hay veces que me gustan de rayas o blancas o de esas que tienen puntitos. Esas son las 3 que utilizo, no me gustan las de cuadrados, no. No, sí hay algo, sí, claro. Como ciertas características, pero también depende como de la energía que traiga, de la libreta para la cual la voy a al motivo, para cual voy a ocupar la libreta. La pluma sí puede ser la que sea, pero realmente yo le digo a la gente, o sea, eso ya porque lo he ganado con la práctica. O sea, si tú me preguntas en qué libreta escribía cuando empecé, o sea, eran de las de 15 pesos, ¿no? O sea, las de cartón, así que se doblan fácil y todo.
porque pues al final creo que eso te lo da ya como la experiencia, la práctica, decir, ya, y aparte lo he vuelto como un hábito ya muy, como muy sagrado le voy a poner, Claro. ¿no? O sea, como que es algo muy importante para mí, muy especial para mí, es un no negociable para mí, entonces sí le doy la importancia Claro, y al darle la importancia, exacto, tú dices, necesitas tener sí, un mejor exacto. recurso donde voy a Sí, plasmar lo porque que hago. yo he decidido tomarlo en serio. Entonces, para mí tomarlo en serio requiere estas características que te comparto, pero es decir, la gente que quiere empezar a escribir, o sea, no necesitamos en general comprar ni la libreta más cara, ni con, o sea, no, incluso con hojas blancas. Hay personas que se compran hojas blancas porque les gustan y Claro, escriben, ¿no? Y les gustan tener las hojas sueltas. Entonces, hay personas que escriben servilletas, ¿no? O sea, realmente no es una condicionante y no me gusta limitarme porque es decir, si se me ocurre una idea y no tengo una libreta que a mí me guste en ese momento, pues no me importa, yo agarro una hoja en blanco y escribo. O sea, eso no me va a limitar. Pero sí me gusta hacerlo especial. claro, ¿no? Sí, porque Sí, en este momento ya tiene un significado para ti, es parte de. sí. Y aparte es la energía que es un proceso, o sea, es un ritual para mí. Entonces, eso también cambia la energía. Entonces, para mí sí es importante, ¿no? Alguien que escribe, alguien que crea de la forma que tú lo haces, es difícil de entenderse con los demás. ¿Cómo llevas esa parte? Digo, yo hasta este momento no tengo, siempre como que hay círculos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, músicos, los músicos allá, Sí. los licenciados, Ajá. es- o sea, los que escriben, los que Sí. pintan, ¿no? Y Sí. de repente cuando se juntan, Ujú. pues se vuelve una riqueza, ¿no? Sí. Cuando se es por bien, ¿no? De Sí. repente, pues no tanto, ¿no? Sí. Porque en el artista siempre hay una parte, lo que vengo hablando, el yo-yo, Sí. ¿no? No, yo. Sí. Entonces, tú, ¿cómo ves esa parte? O sea, tú, ¿cómo te ves? ¿Eres sencilla de entender? O sea, yo tengo mi apreciación Sí. porque te estoy conociendo, Sí. pero tú, ¿cómo te ves cuando te llevas con los demás? De repente estás en un círculo, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, estamos en la librería, todos como Sí. que de alguna u otra manera con los que convives están en la misma línea, pero Sí. cuando sales de ese círculo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes que te ven? Sí. Mira, realmente creo que es complejo porque incluso muchos no saben que hago lo que hago, Ok, ¿no? Va desde familiares, ¿eh? O sea, no todos saben lo que hago porque tampoco lo he compartido, porque es algo como muy mío, es algo que se ha ido como dando, respeto esa parte, casi que si me preguntan, pues lo digo y si no, no. O sea, claro, como que todavía estoy aprendiendo a darle lugar a esa parte escritora, lo que te decía al inicio, me cuesta como describirme o autodefinirme como escritora porque tenemos esta idea que escritora es la que estudió filosofía y letras y lleva publicado 2, 3 libros y 20 más, o sea, como esta etiqueta, ¿no? Y realmente yo he aprendido que la persona que es, o más bien, pues sí, la persona que escribe o que se le considera escritora es porque tiene el hábito de escribir, ¿no? Seguramente cuántos escritores hay que no escriben regularmente más que la obra y ya. claro, ajá. Entonces, creo que para mí lo que me ha ayudado como a ir poco a poco compartiendo esto que hago es de una manera un poco más suave, ¿no? Como que poco a poco. Y también pues reconociendo mi historia que hay ciertos miedos, ¿no? Ciertas cosas que pues he ido trabajando y es normal. Y bueno, aquí en la librería también he conectado con personas como más afines a estas cosas y me gusta, ha sido una comunidad muy bonita. Entonces, soy facilitadora y tallerista de aquí, pero también soy participante y es algo muy, muy padre. Y más allá del vitral o de la escritura, te digo, no he conectado como con otras personas que escriben aquí en Veracruz presencialmente, Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, mis amigas, pues no, al menos que yo sepa, no,
no lo hacen. Hay algunas que me dicen, ay, sí, he hecho como 2 que 3 ejercicios y están padres, me han ayudado, pero realmente es difícil, como tú dices, aquí en Veracruz o en general en México es complicado que la gente haga eso, tal vez por la cultura o tal vez por otro tipo de cosas, pero, pero si no fuera como del ámbito del rol, sí no he conectado como con tanta gente así, ¿no? He conectado con personas que tenemos temas en común, eh, sobre todo de desarrollo personal, que es algo que a mí me mueve mucho y me gusta, y por ahí va el asunto, pero en temas de escritura todavía no. Creo que estoy en ese proceso todavía también. Muy bien, muy bien. A lo mejor te preguntaría sobre libros, pero pues ese es tu área, ¿no? ¿De qué gusta Monse aparte de toda esta área de escribir, Sí. de estar inmersa? ¿Qué son las cosas que aparte de eso Mm, tú dices, necesito esto en mi vida? O sea, que te pregunto esto porque, por ejemplo, no sé, los músicos, algunos dicen, no, pues yo en la tarde, sí, tocar con mis amigos. Me acuesto, escucho un disco de tal grupo sí, y eso es, vaya, eso lo tengo que hacer yo, es mi momento de escuchar ya. música. ¿Tú qué haces aparte de esta parte de escribir? ¿Qué es Sí, lo que tú dices? esto me ¿De nutre. qué gustas? Ajá. Sí, me gusta mucho como moverme, es decir, me gusta mucho ejercitarme, me gusta ir a patinar al bulevar, convivir, conectar con personas, me gusta mucho ir al mar, conectar con la naturaleza. Mi familia vive cerca de acá y tiene rancho, entonces hay veces que se me antoja, digo, pues no crecí en un rancho, pero como vengo de ahí, o sea, mi familia viene de ahí, a veces digo, como que ya quiero ir, ¿no? O sea, como que hay algo que me llama como para conectar otra vez con eso y pues voy. Escucho música también, pero vaya, en cualquier momento del día. Me gusta también como que a veces contemplar las cosas, soy mucho de contemplar las cosas, de simplemente verlas y ver qué hacen, ¿no? Y escuchar música, pero también como estar en silencio. O sea, soy mucho de estar como conmigo misma. Entonces, eso es lo que disfruto, lo que me gusta y explorar. O sea, si hay algo que me llama la atención o me da la curiosidad, pues voy y lo hago, ¿no? Este año empecé a pintar acuarelas, entonces pues ahí estoy, ¿no? He ido a un par como de clases, y la he retomado por mi cuenta, entonces como que ahí estoy explorando cada cosa que me invita a la vida. Muy bien, muy bien. Sí, Sí, digo que qué importante, ¿no? Porque incluso dentro de todo esto que se puede hacer o que nosotros llegamos a realizar, de repente se va cerrando y de lo que veníamos saliendo, lo volvemos a hacer acá, ¿no? sí, Entonces vuelve a cerrar otra vez, ¿no? así es. Entonces ahí debe de haber algo, ¿no? Más Sí. allá. Yo, por ejemplo, pues yo entreno al Ujú. gimnasio, ¿no? Entonces yo soy de las personas que llego, me pongo mis cascos así, Sí, no volteo a ver a nadie y boca sí. cerrada, no hablo con nadie, o sea, una hora, hora y media, ahí Ujú. estoy. O sea, y esa parte al inicio decía yo la disfruto, pero se vuelve necesaria. Sí, Yo la necesito, o sea, porque si sí, no, ando así como que incómodo, ¿no? sí. Entonces, esas partes muchas de las personas no las tienen, Ujú. no encuentran qué. Es que viven en automático, ¿no? O sea, se levantan, se bañan, desayunan rápidos el café y se van a trabajar y todo el día trabajando, regresan y se duermen y al otro día todo el día lo mismo, ¿no? Entonces, en este año que llevo emprendiendo he estado como también experimentando algunas rutinas en cuanto a mis horarios, ¿no? Entonces, he estado explorando esa parte y pues eso, o sea, como a mí lo importante para mí es dedicarme las mañanas para lo mío, o sea, porque es lo que me va a dar claridad mental para el resto del día y también energía para el resto del día. Porque yo soy muy de, ok, en la mañana primero lo que me hace sentir bien a mí, conectar conmigo antes que con el trabajo y con todo lo demás, y ya, o sea,
Después trabajo, después del trabajo convivo y hago otras cosas porque al final eso es lo que te mantiene. Es lo que te mantiene para poder tener energía, creatividad y demás. Sí, claro. Todos los días hay un motivo, Monse. Así es. Todos los días. ¿Y cuál es el tuyo? Te preguntaría. ¿Cuál es tu motivo? A ver. En este momento, créeme Sí. que estoy aprendiendo mucho. Creo que estamos porque somos un equipo, mi familia y yo estamos en este camino y Sí. estamos aprendiendo, pero más que aprender, me estoy nutriendo mucho de las experiencias. Sí. O sea, escucharte a ti, escuchar a los demás educativos, toda la inmensidad de cosas que viven, que algunos de ellos los creía conocer y cuando se abren o me comienzan a compartir su vida o nos comparten lo que hacen, te das cuenta que realmente no se conoce, no se termina de conocer a las personas, Exacto. ¿no? Y es que realmente es imposible conocer a la persona, incluso la misma, más de 2 veces, porque todo el tiempo estamos cambiando, estamos evolucionando. Entonces, o sea, realmente es como después de cierto tiempo tienes que volver a conocer a la persona, incluso a ti mismo, porque es como esta etapa de mi vida requiere otras cosas de mí, ¿no? ¿Qué necesito modificar? ¿Qué necesito integrar? ¿Qué necesito sanar? ¿Qué necesito? Ya sabes, como es un ciclo, ¿no? Un ciclo que nutre. Entonces sí, eso sí, total. Muy bien, Monse. Pues vamos cerrando. Estoy muy agradecido, No, primeramente gracias a ti. contigo, porque estuvimos ahí gestionando los tiempos y bueno, llegó el momento de que pudiéramos grabar el capítulo. Sí. Estoy muy, muy agradecido. Estamos muy agradecidos contigo porque, Gracias a vuelvo a ustedes. repetir, nos tocó lluvia y pensábamos en la mañana, creo que no vamos a poder salir porque Sí. en Veracruz llueve tantito y es un caos, ¿no? Y dije, ¿dónde? Incluso veníamos lento porque se Sí. veía agua y digo, ¿dónde hay un hoyo? Ya sabes que eso es común acá. Pero bueno, y también obviamente infinitamente agradecidos con Adriana, que nos haya prestado el lugar, Sí. aquí la librería, el Vitral. Ahí como quiera en redes vamos a estar compartiendo lo que acabamos de hacer para que vengan a dar una vuelta. Hay muy buen material aquí con ella y creo Sí. que es importante compartir con Adri, ¿no? Todo su Sí. trabajo que hace. Así es. Que así como tu taller, hay muchos más talleres acá, Así los es. cuales pues son de beneficio y es muy amplia la gama de personas que pueden acceder a ellos, ¿no? No solamente es una línea, o sea, yo estuve viéndolos y es, vaya, muy amplio, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿Algún consejo, Monse? ¿Algo que nos quieras decir por último para cerrar? Que pues tú pongas mira, en práctica, que digas sí. esto lo hago, no sé. Sí. Bueno, como iniciamos la entrevista, ¿no? Que se den la oportunidad de abrir su corazón, de escucharlo y que lo que hagan sea siempre desde y con el corazón. Creo que esa es la mejor estrategia. Como tú dices, está peleado como esa parte de decir, ay, ¿cómo voy a abrir el corazón? Sobre todo en el tema de negocios, es bien Claro. complicado porque eso lo ven como infantil, como cursi, como, no, o sea, la estrategia, números, esto, el otro, pero al final creo que todo forma parte de la misma ecuación. Entonces, y también del equilibrio, ¿no? Entonces, les invito a que abran su corazón, se den chance de escucharlo e ir a su ritmo. Así es. Es muy importante. Muy bien, Monse. Pues felicidades y gracias por compartir. No, gracias Y creo a ustedes. que cierro con esto. Si yo lo creo, los demás lo pueden creer. Así es. Entonces, pero primero tengo que creerlo yo para que Así ellos es. lo puedan creer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ya terminamos el capítulo. Les agradecemos mucho y ahí va a estar toda la información de Monse, de la librería El Vitral de Adriana. Y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.